Buenos días a todas y a todos. En nombre de CEMUDIS, de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, os damos la bienvenida a la presentación de nuestro informe final titulado Prevención e identificación de situaciones de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad desde el ámbito sanitario. Para CEMUDIS es un honor presentar este informe que busca aportar datos actualizados sobre la situación de las mujeres con discapacidad que permitan identificar y conocer las herramientas necesarias para hacer frente a las situaciones de violencia o de discriminación interseccional desde el ámbito sanitario. A continuación, antes de dar comienzo a la ponencia, la señora Marta Valencia Beltrán, presidenta de CEMUDIS, nos dará unas palabras. Bueno, ¿se oye? ¿Ahora? ¿Ahora se oye? Sí. Bueno. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos todos a esta presentación. Pero antes que nada me gustaría agradecer la presencia de Ignacio Campo y Cervera, vocal asesor del Real Patronato sobre la Discapacidad, a Lisa Nieto, maestro, vocal asesora en la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que aquí estamos para inaugurar el acto, pero no quiero olvidarme de Ignacio Tremiño, director general de Atención a las Personas con Discapacidad, y de nuestra compañera Elena en representación de COCENFE, que siempre nos estáis apoyando en todo lo que hacemos desde CEMUDIS. Presentamos hoy el informe final de prevención e identificación de situaciones de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad desde el ámbito sanitario. Un estudio que no se hubiese podido llevar a cabo sin el apoyo de COCENFE, Fundación 11, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Desde aquí también agradecer a nuestra consultora Laura Seara, que después nos comentará el informe, el trabajo realizado durante estos años. Y comentaros que la CEMUDIS desde el 2009 nos constituimos con el fin de trabajar para servir de plataforma de visibilización, reivindicación y acción en defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Pero sobre todo estamos muy orgullosas de estar presentes en 10 comunidades autónomas, de trabajar a través de nuestras entidades que trabajan directamente con las niñas y mujeres con discapacidad y sus familias. En CEMUDIS luchamos por conseguir la plena participación en la sociedad de las mujeres y niñas con discapacidad. Para ello es necesario defender nuestros derechos y denunciar las discriminaciones interseccionales que vivimos. Siguiendo estos principios, desde CEMUDIS consideramos indispensable reforzar los mecanismos de identificación de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad desde el ámbito sanitario. Un ámbito que es visitado en algunos casos ya sea por dependencia o sobreprotección, incluso con más frecuencia que otros entornos sociales o educativos. Por eso queremos que sirva de formación a los profesionales para detectar estas situaciones de violencia. Por ello, tras 3 años de investigaciones y además empezando en el año más complicado que hemos tenido hasta la fecha conocimiento, en el 2020, en plena pandemia, y donde era imposible acudir a los centros sanitarios, lo pudimos hacer y se ha conseguido hacer este informe, aun cuando la mayoría ha sido de manera online. Y por eso es un honor para nosotras poder presentar las conclusiones más relevantes de este informe final, que busca aportar información actualizada a los equipos sociosanitarios para que sean conocedores de los indicadores de violencia y los procesos de intervención en mujeres y niñas con discapacidad. Esperamos que este informe, junto a la guía y protocolo de actuación, sirvan como herramientas para prevenir e identificar situaciones de violencia. Y a su vez deseamos que estos materiales constituyan un aporte sustancial para que el ámbito sanitario se consolide como un espacio seguro al que las mujeres y niñas puedan acudir para denunciar las situaciones de violencia a las que se enfrentan. Nada más, muchas gracias y continuamos. A continuación voy a ceder la palabra a Ignacio Campo y Cervera, vocal asesor del Real Patronato sobre la Discapacidad,
profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid en Comisión de Servicios y miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos, Gregorio Pérez Barba, de la misma universidad. Ignacio, por favor, muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación, ¿no?, al Real Patronato sobre la Discapacidad a participar en esta presentación de este estudio tan relevante que puede significar de nuevo aportar elementos suficientes de juicio razonados y fundamentados para hacer políticas públicas de calidad, que es lo que en el Real Patronato se realiza. No quiero empezar, sin embargo, sin excusar la ausencia del director del Real Patronato, Jesús Martín, que seguro que estaría aquí encantado y podría hacer esta presentación, ¿no?, con una mayor relevancia, pero bueno, por motivos de agenda pues le ha sido imposible venir, así que vengo yo, que como estoy encantado, pues también pues agradezco la posibilidad de estar aquí, ¿no? El Real Patronato sobre la Discapacidad, como decía antes, pues tiene como misión la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y en esta línea es donde se sitúa, ¿no?, este estudio que estamos viendo ahora. Ver cómo podemos impulsar estas políticas públicas, cómo podemos hacer un certero análisis de la realidad y, por lo tanto, hacer una normativa que sea acorde a la misma. Y en este sentido, la ciencia es la que nos aporta los elementos esenciales. Es un objetivo, por lo tanto, que se comparte, ¿no?, en el estudio y en el Real Patronato sobre la Discapacidad. Es un objetivo que se comparte también en la ciencia, que se realiza también en las academias, las academias universitarias, el mundo del que provengo yo, ¿no? En este estudio, aunque no voy a decir el contenido del mismo más allá que unas breves referencias, porque luego se hará la alusión pertinente, ¿no?, a cómo se ha elaborado y cuáles son las principales conclusiones del mismo, pero sí me parece importante resaltar que hay una metodología, ¿no?, combinada entre lo que son las encuestas que se realizan a las propias mujeres con discapacidad, ¿no?, que son 1.080 elevado, ¿no?, considerado, y además a los profesionales de los centros sanitarios de 3 comunidades autónomas como son Cataluña, Galicia y Navarra. Por lo tanto, digamos que hay un estudio cuantitativo relevante de toma de datos y luego, evidentemente, hay toda una aportación teórica para analizar, evaluar, valorar estos datos y poder sacar las conclusiones acertadas que se señalan al final e incluso propuestas para poder realizar cambios, ¿no? Es verdad que en el estudio, ¿no?, nos permite establecer no solamente cómo debemos de cambiar la realidad, sino también por qué tenemos que cambiar la realidad. En este sentido, hay todavía en nuestra sociedad, yo creo que no descubro nada nuevo, ¿no?, pero hay una situación de discriminación fuerte, estructural, sistémica. Ahora diré también interseccional, en qué sentido, ¿no?, pero bueno, para las mujeres y para las niñas con discapacidad. Es verdad que hay una evolución muy favorable a favor de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo desde la aprobación por las Naciones Unidas en el 2006 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como todos sabemos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno desde el año 2008. Por lo tanto, en toda esta evolución de casi 15 años, ¿no?, desde la aprobación de la Convención hasta el momento actual, pues se ha producido, yo creo que un proceso muy notable, muy considerable, ¿no?, de evolución favorable respecto a los derechos de las personas con discapacidad en general y las mujeres y las niñas con discapacidad en particular, ¿no? Por decir solamente a lo mejor 3 puntos, ¿no?, pero en el 2013, ¿no?, el decreto que hace un texto refundido con la Ley General de la Discapacidad y la Inclusión Social, o en el año 2021, recientemente, por lo tanto, ¿no?, toda la transformación de la legislación civil y procesal para adaptarse a ese artículo 12 revolucionario de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para facilitar la capacidad jurídica, la igual capacidad jurídica, ¿no?, de todas las personas con discapacidad. Y un punto concreto que afecta a la violencia sobre las mujeres con discapacidad y al que de hecho habíamos hecho alusión antes y que está reflejado, como no, en el estudio, es la transformación por la Ley Orgánica en el 2020 del Código Penal para
prohibir ya de una forma explícita la posibilidad de la esterilización forzosa a las mujeres con discapacidad, que en el antiguo Código Penal pues había todavía permitido, ¿no?, y con incapacidad jurídica, con el proceso juez, pero que sabemos y llevaba a las Naciones Unidas durante muchísimos años denunciando la violencia que había sobre esto, que se le había comparado a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por lo tanto, es cierto que es muy reciente, es demasiado reciente, es decir, solo en el 2020 hemos hecho este cambio que ya se demandaba desde hacía muchísimo tiempo por la sociedad, pero también es cierto que lo hemos hecho, ¿no?, y que por lo tanto estamos en ese proceso de evolución, ¿no? Sin embargo, decía antes, ¿no?, existe todavía una grave y profunda discriminación respecto a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad, a las niñas con discapacidad en España. Hay muchas causas sobre esto, ¿no? Evidentemente, si la Convención intenta arrumbar ya por fin el modelo médico, ¿no?, y rehabilitador sobre las personas con discapacidad e impulsar el modelo social y sobre todo llevarnos al modelo de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que pasa por el reconocimiento de la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, sin embargo, ¿por qué pervive? ¿No? ¿Por qué es tan profunda, ¿no?, esta discriminación en nuestra sociedad? Y yo creo que las causas son culturales, es decir, aquí hay una cultura basada en mitos, estereotipos, prejuicios que se afectan a las personas con discapacidad, afectan a las mujeres, afectan a las niñas, ¿no? Toda la cultura, digo, los estereotipos, mitos y prejuicios son concretos, pero todos se basan en una cultura machista, patriarcal, ¿no?, en una cultura también en la cual es capacitista respecto a las personas con discapacidad y en una cultura también, aunque esta a veces queda muy diluida, ¿no?, pero adultocentrista. Y claro, si mezclamos estas tres, ¿no?, de la cultura machista, patriarcal, la cultura capacitista y la cultura adultocentrista, lo que tenemos es finalmente la enorme dificultad de romper, ¿no?, con prejuicios tan anquilosados, tan metidos, ¿no?, en nuestra sociedad y en los ciudadanos que formamos parte de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que todos, en alguna medida, al haber sido educados en esta cultura, la tenemos metida dentro. Lo que tenemos que hacer primero es encontrar, ¿no?, saber estas ideas que tenemos en nuestras cabezas, ¿no?, saber que son claramente injustas, injustificadas, que van en contra de nuestros valores y principios morales que consideramos los justificados, como son los derechos humanos, y por lo tanto luchar contra ellos y finalmente erradicarlos, ¿no? Todo es un proceso largo, pero es un proceso en el que estamos todos incursos, ¿no?, y un proceso en el que por lo tanto merece la pena seguir luchando, acabar con todas estas estructuras. Decía antes de la discriminación interseccional y significa nada más que esto, significa precisamente que ya nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo, desde el año 89 que se empieza a hablar de esto, ¿no?, que no solamente las niñas con discapacidad, por centrarme, ¿no?, en este colectivo concreto, no solamente sufren discriminación por ser personas con discapacidad y por ser mujeres y por ser niñas, sino que sufren una discriminación más profunda, con matices distintos, precisamente por la intersección que hay de todas las vulneraciones, ¿no?, de derechos que suponen para ellas la vulneración por ser personas con discapacidad, mujeres y niñas. Es decir, no solo se suma, sino que se multiplica la discriminación. Y por lo tanto esto nos sitúa en un panorama pues bastante complicado. La solución es problemática, el tiempo también, así que intentaré ir acabando. La solución es problemática, pero yo creo que pasa por precisamente acabar con esta cultura, y esto significa una idea. Y esta es la que yo creo que es profunda, ¿no?, que es la igualdad inclusiva, garantizar la igualdad inclusiva. Y esto quiere decir, ¿no?, que la inclusión tiene que ser en todos los ámbitos de la realidad. El estudio es violencia, ¿no?, sobre mujeres y niñas con discapacidad en el ámbito sanitario, pero evidentemente la violencia abarca muchos más ámbitos, luego nos los contarán. Lo que está en el estudio no solamente tratar explícitamente la violencia, sino que también se trata la educación, el acceso al empleo, la accesibilidad, el derechos sexuales y reproductivos. Es decir, hay una amplia gama de ámbitos que se afectan ahí. Todos estos ámbitos tiene que haber una inclusión, si no, no podremos acabar nunca con este sistema discriminatorio. Es decir, tenemos que partir de un reconocimiento efectivo del derecho universal, público y gratuito a la atención temprana. Tenemos que pasar por garantizar de forma efectiva la educación inclusiva.
Tenemos que garantizar, por lo tanto, el acceso al empleo, tenemos que garantizar el acceso a la cultura, al ocio de las personas con discapacidad, tenemos que seguir con el proceso de desinstitucionalización que hemos empezado, ¿de acuerdo? Tenía algunas citas del estudio, pero a lo mejor esto sí que... pero las citas, no lo voy a decir porque sí nos lleva demasiado tiempo, pero las citas venían a decir precisamente esto. El enorme porcentaje, 54% de personas con discapacidad que sufren la discriminación por la discapacidad, y también atender a los grupos de discapacidad. 37% de las personas con discapacidad intelectual no tienen la posibilidad del acceso para tomar decisiones sobre su vida en igualdad de condiciones con las demás. Por lo tanto, son cifras bastante llamativas y espeluznantes. La única forma es extender la cultura a los derechos humanos. En eso está el Real Patronato sobre la Discapacidad y en eso está también este estudio que presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora damos lugar a Elisa Nieto Maestro, vocal asesora de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, donde es responsable de Relaciones Internacionales y trata con fines de explotación sexual, especializada en género con 19 años de experiencia profesional, es licenciada en Ciencia Política y de la Administración por la UAM y máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo por la Universidad de Vic. Elisa, por favor, muy amable. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo como comentaba Ignacio, también debo empezar, lamentablemente, por excusar la ausencia, en este caso, de la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género. A nadie se le escapa que son unos días de absoluta locura en la Delegación de Gobierno. Estamos a las puertas del 25 de noviembre y precisamente hoy es la comparecencia anual en torno al 25 de noviembre en el Parlamento, en sede parlamentaria, con lo cual... bueno, pues igual que Ignacio, yo estoy encantada de estar aquí, aunque no sea la delegada, pero sí que quería utilizar este tiempecito, que espero no extenderme mucho, bueno, primero para agradecer la invitación de corazón a CEMUDIS y sobre todo agradecer la oportunidad de venir aquí a aprender. Yo creo que las que trabajamos casi exclusivamente, ¿no?, en temas de género, violencia de género, igual que cualquier persona que trabaje en un compartimiento estanco, son muy necesarios actos y encuentros como este que permiten un poco ampliar la mirada, ¿no?, y salirnos de nuestro trabajo diario, que es fundamental, evidentemente, lo que hacemos en un lado y en otro, pero converger y garantizar esa interseccionalidad de la que hablaba mi compañero. Yo creo que en ese sentido pues saludo muchísimo este estudio. No he tenido la oportunidad de leerlo todavía, evidentemente, pero ahora estoy deseando, he visto solo un resumen, digamos, pero estoy deseando leerlo y escuchar la presentación que se va a hacer. Yo creo que en este tiempo que tengo se me ocurría que quizá es interesante daros a conocer el trabajo tímido, el trabajo todavía seguro que mejorable, que estamos haciendo desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en materia de mujeres con discapacidad, ¿no?, la lucha contra la violencia de género específicamente en mujeres con discapacidad. Digo tímido porque, cuando diga las cosas que estamos haciendo, pues evidentemente son absolutamente insuficientes. Lo único que puedo decir es que, que vamos ampliando las miradas y que cada vez se hacen más cosas, lo cual no resuelve, evidentemente, el abismo que todavía queda, como veremos, de invisibilidad, en este caso, sobre todo, no solo de discriminación, sino yo creo que de invisibilidad absoluta de esta situación específica, ¿no? Seguro que habréis oído hablar del iceberg, ¿no?, del iceberg con el que se define normalmente la violencia contra las mujeres. Solo podemos visibilizar, solo estamos abordando de forma institucional, solo estamos protegiendo a la pequeña punta que sobresale por encima del agua, ¿no? Tenemos una realidad sumergida de invisibilidad total en materia de violencias machistas, a pesar de todos los avances. Bueno, en el caso de las mujeres con discapacidad, esa punta del iceberg es ínfima, es decir, la invisibilidad, como todas y todos conocemos, está absolutamente reforzada y es ingente, ¿no? ¿Qué avances ha habido recientes? Seguro que algunas lo conocéis, pero voy a intentar hacer un repaso muy rápido. Yo creo que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que sabéis que se ha aprobado recientemente, evidentemente es mejorable, todo es mejorable,
pero en relación con otras normas previas, como es la Ley Orgánica 1/2004, la presencia de este enfoque interseccional y, en concreto, de la garantía de derechos y de visibilidad de la realidad específica de las mujeres con discapacidad está bastante reforzada, ya digo, en comparación con legislaciones previas, ¿no? Desde el ámbito de aplicación, ¿no?, de la propia ley hasta sus principios rectores, ¿no?, que además, porque a veces detrás de las expresiones como el enfoque interseccional, a veces lo repetimos tanto que las realidades específicas que están dentro de esa interseccionalidad pueden volver a invisibilizarse, ¿no? Entonces, afortunadamente la ley yo creo que no solo habla de interseccionalidad, que está muy bien, sino que va en muchísimos apartados visibilizando esta situación específica en materia de violencias sexuales de las mujeres con discapacidad. Se habla de campañas accesibles, pero además se especifica a qué se refieren, de qué estamos hablando, de campañas de sensibilización accesibles, de protocolos específicos, que esto es algo, digamos, una novedad y también una tarea pendiente, como sabéis. Un apartado específico sobre violencias sexuales en planes de servicios sociales, de prevención de las situaciones de dependencia y de prevención de deficiencias e identificación de discapacidades. Muy importante la perspectiva de discapacidad en la formación judicial. Sabemos que la formación judicial, y lo estamos viendo en las noticias de ayer sobre todo, es una tarea pendiente. En general, en la perspectiva de género, el trabajo de la perspectiva de género en materia judicial, pues si a esto añadimos la invisibilidad de los temas relacionados con la discapacidad, el abismo es brutal, ¿no? Muy importante también la asistencia personal en todas las acciones judiciales de protección y asistencia, es decir, todo el recorrido de la víctima acompañado. Esto es algo que no existía hasta el momento, no existía como un derecho garantizado mediante ley orgánica. No olvidemos que, de cara a los posibles futuros cambios también gubernamentales o políticos que pueden venir, la importancia que tiene que este tipo de derechos estén garantizados por una ley orgánica que sabemos que es especialmente difícil de modificar o reformar. Es decir, esto quienes trabajamos en la administración pública lo sabemos muy bien. Lo que está en una ley orgánica permanece mucho más allá que lo que está en una ley ordinaria, ¿no? Se prevé también apoyo especializado en el ámbito laboral, derecho de adaptación a los puestos de trabajo, cosas que evidentemente son obvias, pero que ahora se garantizan específicamente para las víctimas de violencias sexuales. Se prevé también una ayuda económica de pago único, específica y ampliada para las mujeres con discapacidad víctimas de violencias sexuales, protocolos adaptados, en concreto en las unidades de valoración forense integral, en fin, toda una serie de medidas que evidentemente ahora hay que poner en marcha, y yo creo que organizaciones como CEMUDIS seguro que van a acompañar y pueden acompañar y servir de acicate, ¿no?, y de recuerdo muchas veces para que realmente se pongan en marcha. Además, quería mencionar, por si no la conocéis, está a puntito también de aprobarse la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas, que va a ser como el instrumento de planificación estratégica que nos va a guiar y que de alguna forma aterriza, ¿no?, tanto la Ley Orgánica 1/2004 como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ahora la LOGILS, ¿no?, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Hay toda una serie de medidas, os animo a echarle un ojo si queréis, no os voy a aburrir con ellas, pero que de alguna forma muchas tienen que ver con lo que acabo de mencionar en la LOGILS. Aterrizan en un instrumento de planificación estratégica que va a tener un seguimiento, ha sido además un instrumento que ha tenido un nivel de participación altísimo, ¿no?, en comparación con otros procesos de la administración pública y bueno, esperamos que realmente sirva como palanca de impulso, ¿no? Importantísimo también, si volvemos a pensar en la invisibilidad, y seguro que esto lo conocéis porque viene de más atrás, sabéis que por primera vez en 2019 la macroencuesta de violencia contra la mujer incorporó por primera vez el factor discapacidad a la hora en los diferentes indicadores. Los datos yo creo que son bastante conocidos, seguro que los habéis podido consultar para este estudio y para otros, ¿no? Digo solo algunos, ¿no? Pero el 14,8% de las mujeres con discapacidad ha sufrido sexual de alguna pareja, actual o pasada, a lo largo de la vida. Estamos hablando de un 14,8 frente al 8,9 de las mujeres que no tienen ninguna discapacidad, ¿no?
La violencia sexual, también todos y cada uno de los indicadores que se han medido en la macroencuesta aparecen multiplicados por cifras bastante preocupantes cuando hablamos de la realidad de las mujeres con discapacidad. Yo creo, la macroencuesta sabéis que se hace cada 4 años y evidentemente esta dinámica de incorporación y de mejora, ¿no?, de allí donde falte la visibilidad de las mujeres con discapacidad para las siguientes encuestas. Por último, quería mencionar que de nuevo es insuficiente, pero sí que se han realizado de forma reciente 2 estudios que yo creo que de alguna forma se hablan y se complementan seguro, ¿no?, con el que aquí presentamos hoy. El primero es la violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual, promovido por la delegación y realizado por CERMI Mujeres, lo tenéis a disposición en la página web si no lo conocéis. Y el estudio Mujer, Discapacidad y Violencia de Género, también promovido por la delegación y financiado y realizado por la Federación de Mujeres Progresistas. Son evidentemente estudios limitados, no tienen el ámbito ni la amplitud de una macroencuesta o de otro tipo de iniciativas, pero yo creo que sí que son pequeñas pinceladas que nos ayudan al diseño adecuado de políticas públicas. Voy a ir terminando ya para no quitaros más tiempo, pero sí que aprovecho para deciros e invitaros en el contexto de los diferentes actos, ¿no?, que realizamos en torno al 25 de noviembre, que siempre intentamos, porque siempre se pone el foco en ese día, lo cual es horrible porque todas morimos, acabamos ingresadas porque parece que todo tiene que ocurrir el 25 de noviembre. Afortunadamente, cada vez más, actos como este y toda la semana siguiente y las semanas siguientes al 25 de noviembre seguimos realizando actividades. Entre ellas, el 30 de noviembre, presentamos en el Ministerio, en Alcalá 37, la performance Invisible sobre la realidad de las mujeres con la realidad de la violencia machista en mujeres con discapacidad. Y luego habrá un diálogo al que además asiste el director general de Discapacidad y el presidente del patronato, Jesús. Así que tenemos a Jesús Martín, a Emma Lareta, que es la directora de Invisibles, a Ana Peláez, que es integrante de la CEDAW y vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, y a la delegada de Gobierno contra la violencia de género. Nada, muchísimas gracias. Termino como empecé, que yo he venido aquí a aprender y estoy deseando escucharos y seguir compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Si os parece bien, para poder ver la presentación, creo que será conveniente. Bueno, ahora sí vamos a dar lugar a la ponencia técnica de este informe final, que estará a cargo de Laura Seara Sobrado, consultora de género en Red Talento Consultoras. Laura Seara Sobrado es licenciada en Derecho y máster en Calidad de los Servicios. Ha trabajado como consultora de calidad en diversas empresas y fue vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España. A su vez, ha sido diputada del Parlamento de Galicia, diputada en las Cortes Generales y secretaria de Estado en Igualdad. Laura, si te parece, damos paso entonces a la ponencia técnica. ¿Me voy dando ahí, no? Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, primero por la invitación a participar en la elaboración de este estudio. Muchas gracias, Marta, Mónica, gracias por la confianza. A toda la organización de CEMUDIS. Veo aquí a mucha gente que trabajó en esto, porque esto es un equipo, ha sido un trabajo coral de muchas personas, sobre todo del equipo de CEMUDIS, de las consultoras, de los hombres y mujeres que por todo el territorio han hecho todo el trabajo de campo. Nosotros hemos dado una pincelada
final hemos ensamblado, como le decía Sergio, hay que ensamblar todo y hemos ordenado un poco efectivamente los datos, pero es verdad que además ha sido un trabajo cuantitativo muy interesante porque ha medido en 3 ámbitos, digamos, ¿no? Hay una encuesta muy relevante con 1080 muestras válidas en todo el conjunto del Estado a través de una encuesta online. Pero después es verdad que hay también bueno, pues un cuestionario a profesionales del ámbito sanitario, como se ha dicho aquí ya, en 3 comunidades autónomas, y después se ha hecho un trabajo interesantísimo por parte de la gente de CEMUDIS en todos los territorios para medir la accesibilidad de los diferentes centros sanitarios en las 3 comunidades autónomas. Por lo tanto, ponerlo en común, ver un poco efectivamente cómo todo lo podemos poner en común y sacar una radiografía lo más aproximada posible a la situación de las mujeres con discapacidad cuando llegan a un centro sanitario y tienen además, están viviendo una situación de violencia de género, o pueden estarla viviendo aunque ellas no lo sepan, cómo se detecta, cómo se trabaja con ellas y todas las barreras que se pueden encontrar, actitudinales, pero también físicas y de otro tipo. Así que nada, yo estoy encantado, lo he pasado bien, llevamos mucho tiempo con esto, me alegro mucho de encontrarme aquí con gente, por ejemplo con el director general de la Comunidad de Madrid, porque yo era portavoz en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y él era el director general ya en aquel momento del Gobierno de España en discapacidad, y entonces estábamos juntos todas las semanas, Ignacio. Todas las semanas, y le decía yo, madre mía, con aquellas mayorías absolutas, cómo ha cambiado la política, ¿no? Qué cómodos estabais, ¿no? Aquello ha cambiado, lo sabe bien también la vocal asesora del Ministerio de Igualdad, que es difícil, ¿no? Pero es verdad que guardo muy buen recuerdo de él y de todo el sector. Bueno, fíjate, al final acabé yo pues especializándome en las políticas de igualdad, que es lo mío, pero vinculado a las políticas de discapacidad, una parte bien importante de mi trayectoria, de mi vida política. Así que me alegro mucho de haberte visto aquí. Y bueno, pues nada, maravilla encontrarme con mis amigas de la Fundación, Cermi Mujeres, Marta, de verdad, gracias por todo, Mónica, y a la gente de COCENFE, a la gente de Cermi Andalucía, bueno, y Marisol, muchas gracias por la paciencia todo este tiempo. Lo quiero decir porque ha sido, como digo, muchos días, mucho tiempo, muchos correos cruzados. Hemos trabajado mucho, había mucha gente mezclada, ¿no? Había gente de todas las comunidades autónomas, en CEMUDIS trabajan muchas personas y además trabajan y forman parte de ella muchas organizaciones, que fueron, como digo yo, las que hicieron el trabajo de campo. Por lo tanto, había que efectivamente dar respuesta a lo que también la organización planteaba, ¿no? Esto no es un estudio frío que se hace con unos datos, se suelta y ya está. Aquí detrás había mucha gente que había puesto mucho interés, que tenían criterios, Sergio, ¿te acuerdas? Discutíamos muchos conceptos, lo que era idóneo, no era idóneo a lo mejor incorporar en un determinado epígrafe, o sea, que fue un estudio pensado, ¿sabéis? Aquí hay mucha alma puesta, sobre todo de ellos y de ellas, y al final pues nosotras en Red Talento pues le hemos puesto pues eso, cabeza y orden. Sobre todo, bueno, pues compañeras como Yolanda Márquez Domínguez, que es una politóloga de la Universidad de La Laguna, que es colega mía en Red Talento y que es una mujer experta, además, socióloga experta en discapacidad y género, que trabaja mucho y muy activamente en Canarias, que le puso muchas horas también a este estudio, ordenando los datos, las tablas, aquí hay mucho dato, había muchísimo dato, lo vais a ver ahora, y esos datos había que ordenarlos. Solo la compañera le decía, déjame verlo, aún no lo he visto bien cómo ha quedado definitivamente, ¿no? Y claro, pasando las hojas vais a ver muchísimas tablas, que incluso alguna puede tener hasta algún error, yo no quiero ni pensar la cantidad de números que ahí van plasmados. Así que vamos a ello. Voy a empezar a daros los datos más llamativos. Aquí ya se ha dicho todo, ¿vale? Las compañeras y el compañero han abordado, bueno, con mucha seriedad el fondo, la filosofía que ha llevado a poner en marcha este estudio, de dónde se parte, de esa concepción de los derechos humanos desde un punto de vista feminista, absolutamente feminista, teniendo en cuenta la legislación que hay, no solo la legislación estatal, las legislaciones autonómicas, el marco legal internacional, lo vais a ver, la concepción y la interseccionalidad como esa herramienta, ¿no? Que es la interseccionalidad tan interesante que nos permite efectivamente detectar no solo las discriminaciones múltiples, sino la discriminación interseccional, esas nuevas discriminaciones que surgen efectivamente cuando converge el sexo con una situación de discapacidad que en las mujeres es brutal, como hemos visto las consecuencias que tiene, ¿no? Lo he explicado también, que no tengo nada ni que decir, ¿no? Voy a ello, ¿vale? Y por supuesto, Elena, hemos tenido en cuenta y todas las compañeras del Ministerio también hemos tenido en cuenta todos los estudios. Efectivamente, aquí se citaba el estudio de la Fundación Cermi
y el de mujeres progresistas, que es muy reciente además, que lo hemos tenido en cuenta, de hecho se cita varias veces a lo largo del estudio, y por supuesto la macroencuesta, se han cruzado los datos con la macroencuesta. La parte de violencia, lo vais a ver, está totalmente cruzada con, si cogéis el estudio, con los datos de la macroencuesta y los hemos ido comparando, y quiero deciros que son bastante similares. En algunas cosas puede haber efectivamente un porcentaje mayor en la violencia sexual, en otro más en la violencia física, pero son similares, ¿vale? Lo que también nos satisface. Vale. Como os he dicho, el equipo multidisciplinar, la red de entidades, un equipo interno muy potente, y nosotros, bueno, pues al final ha sido un apoyo técnico que nos ha encantado prestar. El objetivo general, ya se ha dicho, era visibilizar y detectar las situaciones de violencia que viven las mujeres y niñas con discapacidad en distintos ámbitos de su vida, en especial en el sanitario, es donde nos hemos centrado, ¿no? Lo decía antes el compañero, es verdad que hay un análisis también en el ámbito laboral, en el ámbito también respecto a la discriminación, o sea, la situación de las mujeres frente a situaciones de discriminación y su actuación, su percepción y su actuación. Hemos analizado también bueno, pues otras cuestiones relacionadas con la vida diaria de las mujeres, su situación en pareja, ¿vale? Hemos medido muchos indicadores, la edad, por supuesto, el grado de discapacidad, que tiene impacto, y el tipo de discapacidad, que hemos visto que tenía mucho impacto, lo vamos a ver en algunos indicadores, porque es verdad, por ejemplo, en el ámbito laboral, una brecha enorme que vamos a detectar, por ejemplo, con las mujeres con discapacidad intelectual, respecto a mujeres con discapacidad orgánica, con discapacidad física, que tienen un nivel de inserción pues muchísimo más alto, ¿no? Es decir, que hay cuestiones que efectivamente nos hacen... bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero es verdad que acentúan esa sensación de que tenemos que... no todas las políticas de discapacidad para las mujeres con discapacidad deben ser iguales. Lógicamente, pues ya a estas alturas hemos aprendido que no podemos hacer todo igual y que un plan no puede ser lineal. Tenemos que entrar de lleno en las diferentes discapacidades, en el diferente tipo de discapacidad y luego también en las diferentes características de las mujeres. De la misma manera que un plan de igualdad general actúa para todas las mujeres del país y, por lo tanto, tiene que tener en cuenta diferentes variables, pues de edad, por ejemplo. Aquí se ha hablado antes del capacitismo, se ha hablado del machismo. Bueno, yo también a veces quiero hablar del edadismo y de las dificultades de algunas mujeres mayores para acceder a determinados espacios y de mujeres jóvenes para acceder a otros, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad que de la misma manera que tenemos que tener en cuenta todas esas diferencias, pues aquí exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos un plan para mujeres con discapacidad, no pongamos medidas generales, ¿no? Sino que tenemos que ir a medidas pues lo más concreto posible, ¿no? Dirigidas a los diferentes tipos de discapacidad. Vale, vamos a ello. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues como os he dicho, la encuesta estructurada, que al final hay 1.080 muestras válidas, aunque se hicieron casi 1.300 encuestas, pero hemos sacado estas 1.080 válidas, el cuestionario al personal de los centros y la evaluación de los indicadores de accesibilidad en varios centros también, en estos centros de 3 comunidades autónomas, ¿vale? No son todos los centros, lógicamente, de las 3 comunidades, pero es una muestra muy interesante, lo tenéis en la guía, o sea, en el documento al final, en el anexo, vienen todos los centros que han participado, ¿vale? No solo es personal sanitario también, quiero que lo sepáis. Hay personal que trabaja en los centros de salud. Es importante porque hay alguna persona, trabajadora social también, ¿vale? Son las menos, la base son personal sanitario, pero también hay alguna persona que trabaja como trabajadora social en el hospital o en el centro de salud que ha participado, ¿vale? Y luego, pues como fuentes secundarias, lógicamente, aquí es donde entra todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Hemos analizado bueno, pues diferentes ejes temáticos y además hemos utilizado otros estudios ya hechos, lógicamente, ¿no? Hemos tirado mucho de, como se dice, de hemeroteca, ¿no? Pero hemos tirado mucho de biblioteca. Había mucho dato y, por lo tanto, los datos están para usarlos y para compararlos, ¿no? Si queremos pues aprender, ¿no? Y sacar conclusiones lo más aproximadas posible a la realidad, ¿no? Lo que nos interesa. Vale, esto es un poco, os lo pongo para que veáis cómo hemos seguido la elaboración. Bien, el marco temporal, fijaros qué grande, qué largo, todo lo que hemos trabajado, todo lo que han trabajado desde CEMUDIS, ¿vale? Aquí están las 1.233 mujeres mayores de 18 años, ¿vale? Aunque al final quedarán estas 1.080 muestras, como hemos dicho, válidas. Las 1.080. Bueno,
El marco normativo, aquí lo tenéis, el internacional, hemos, claro, pues lógicamente analizado el marco internacional de Naciones Unidas con la convención que ya se citó aquí, que es esencial, pero igual que la CEDAW, igual que otras cumbres, como por ejemplo en Viena, otros documentos, Beijing, ¿no?, haciendo referencia efectivamente a los pasos que a nivel internacional también se han dado, donde las mujeres con discapacidad, y se abordó la violencia y las mujeres con discapacidad de manera concreta, de manera expresa. El marco de la Unión Europea, por supuesto, todas las directivas, y el marco estatal, ¿vale? Ya se ha dicho, lo podemos repetir, pero tenemos un marco estatal muy potente, tanto en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, como también en materia de discapacidad, que también hemos hecho referencia a él, incluso a la Ley de Igualdad de Trato, donde vienen algunas definiciones muy interesantes que hemos analizado también de cara al estudio, y el marco autonómico con las 3 comunidades con sus respectivas leyes, ¿vale? Vamos allá. Por lo tanto, el marco teórico, bueno, pues efectivamente tiene como 4 puntos, ¿no? El derecho a la salud de las mujeres con discapacidad, la magnitud, la violencia de género, las mujeres y niñas con discapacidad y la caracterización de manera muy concreta, que hemos tirado de la guía de Acadar, y tal y como viene definida la violencia de género en esa guía, que sigue siendo una guía muy importante, está muy actualizada, en su momento fue como muy, efectivamente, bueno, se salió, digamos, del marco establecido en aquel momento para definir los tipos de violencia, incluía más violencias y se ha seguido, pues, utilizando. Y luego, pues, las diferentes manifestaciones, ¿vale? Bueno, esto lo voy a pasar así un poco rápido porque me parece que lo suyo es ir ya a los datos, ¿vale? Vale, pero aquí, bueno, pues los derechos a la salud de las mujeres con discapacidad, tal y como vienen recogidas, la magnitud de la violencia, hemos cogido efectivamente datos de la ONU, datos de la macroencuesta de 2015 de Europa, de la Unión Europea, y datos de la macroencuesta del 19, ¿no? Aquí, lógicamente, lo que contaba antes ella, la compañera de la delegación, ¿no? Que la prevalencia está clara, ¿vale? En base a la macroencuesta, pero bueno, en el estudio viene detallado y, como os he dicho, cruzados los datos, ¿vale? Bien, bueno, aquí también se ha comentado a lo largo de la mañana, hay una desigualdad estructural que sufrimos todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, vivamos donde vivamos, tengamos los años que tengamos, tengamos la raza que tengamos, profesemos la religión que profesemos, todas, esta es una eterna batalla del feminismo, no somos unas personas, no estamos discriminadas, que también somos desiguales por ser mujeres, por ser la mitad de la población desigual a la otra mitad, porque hemos sido oprimidas por la otra mitad de la población durante siglos, y eso nos convierte en personas desiguales por el hecho de ser mujeres, y a partir de ahí se suman una serie de características que nos discriminan, de factores, algunos de una extrema gravedad, algunos factores también, por ejemplo, como la discapacidad, como la raza, es decir, factores que agravan muchísimo la vulnerabilidad, que pueden dar como resultado una extrema vulnerabilidad si no se actúan, y que además tienen unas connotaciones socioculturales muy fuertes, muy complicadas. Pero, bueno, pues aquí es un poco el abordaje y el punto de partida, ¿no? Por lo tanto, esa es la discriminación y es la desigualdad, por razón de discapacidad, por razón de sexo, de género o por ambas. Importante también, ¿no? Porque, vale, bien, vamos a pasar rápido esto. Aquí está un poco las manifestaciones de la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad, la activa y la pasiva, eso está todo recogido en el estudio, y luego, como os he dicho, esas formas de violencia atendiendo a la guía de Acadar, hemos tratado también, esto me lo decía siempre Marta Valencia, que tratáramos efectivamente de poner en valor, y con Sergio lo hablamos, pues la documentación que ya había, los trabajos que estaban hechos en la casa, ¿no? Yo creo que eso ha de ser también un ejercicio que las organizaciones tienen que hacer, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? A veces nos gusta mucho citar, pero tenemos en la casa cosas muy bien hechas, ¿no? Y en el colectivo, y en el sector de las mujeres feministas, del sector de la discapacidad, que cada vez es más fuerte y más potente. Y había mucho trabajo y, por lo tanto, ese trabajo se quiso visibilizar. Pudimos haber efectivamente elegido otra clasificación, pero teníamos una que nos resultaba muy válida y muy interesante, además, porque además nos ampliaba, conceptos, ¿no? E incluía elementos nuevos que no están normalmente recogidos, a lo mejor en una guía sobre violencia de género, y que, sin embargo, Acadar lo había recogido en la suya. Vale, física psicológica, aquí normalmente nosotros hacemos
no lo hemos hecho aquí, hacemos siempre la diferenciación entre violencia psicológica, emocional y de control, aquí no lo hemos hecho, pero sí, la violencia sexual también la hemos recogido en su conjunto, la obstétrica, económica, estructural y cultural, ¿vale? Aunque luego en todo el estudio se habla también de violencia institucional. Vale, estos están los criterios de análisis, otra vez, aquí os los he puesto, pero fijaros la encuesta. La encuesta a las mujeres con discapacidad, ¿dónde se centró? Pues bien, en la accesibilidad, teniendo en cuenta para ello el espacio público y privado, ¿vale? No estábamos solo hablando de barreras físicas, ¿vale? Hemos analizado con ellas la educación y la formación, el empleo, lo que os contaba antes, la salud, la vida en pareja, la maternidad, que esto sí que fue muy unido, y la violencia de género, que ha sido el centro. Aquí va, digamos, al mismo tamaño, lo he puesto aquí yo en esta diapo, tenía que haber sido esto más grande porque va mucho más grande, ¿vale? O sea, el esfuerzo analítico aquí es mucho más amplio. Luego, el cuestionario a personal de los centros, ¿vale? Con preguntas cerradas y abiertas, lo vais a ver después, donde efectivamente en algunas solo sí, no, pero en otras han dado mucha opinión, ¿vale?, sobre cosas que se le han preguntado al personal que trabaja en los centros de salud y hospitales. Para que os hagáis una idea también, no solo fue personal de hospitales o centros de salud, se preguntó a personal de centros de salud, de hospitales y también de consultorios, ¿vale? Y aquí también aparecen algunas diferencias, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Cataluña, que es una población mucho más urbana, cuando medimos la accesibilidad, luego os lo contaré, pues aparecían pues, más accesibles, por ejemplo, en aparcamiento, transporte público, claro, que a lo mejor en consultorios o pequeños centros de salud en Galicia o en Navarra, porque son zonas más rurales. Y bueno, pues no es que haya aparcamientos, es que ya se aparcan los alrededores, ¿no? O lo que tenía que ver, por ejemplo, es que no tiene ascensor el centro de salud, bueno, porque hay muchos centros de salud que son de planta baja, ¿no? Entonces esto es importante porque algunos datos, aunque ponen no tiene ascensor el centro de salud, hoy ya casi todos lo tienen, y es que muchos, como os digo yo, en sitios más rurales, donde en Navarra y Galicia hubo mucha muestra en sitios rurales, pues que las características eran diferentes, ¿vale? La población también, pero las características de las infraestructuras también, por razones obvias, ¿no? Vale. Y luego, pues, como digo, la evaluación de indicadores también en los tres sitios. Venga, esto sí que ya no lo veo, tengo que hacer así. Vale. Los indicadores de accesibilidad de los centros, ¿vale? Aquí están todos los que se midieron, el transporte, el aparcamiento accesible, las rampas, las barandillas, si había puertas abatibles o no, el ascensor, aquí las tenéis, ayudas técnicas, el sistema de llamadas accesible, cómo eran los mostradores, la altura de los mostradores, los paneles informativos de orientación y señalética, ¿vale? Aquí lo tenéis todo, los dípticos de lectura fácil, la máquina de citas accesible, luego medimos también con indicadores propios la accesibilidad de los baños y dentro de las propias consultas. Vale, vamos allá. Tenemos ya aquí datos, ¿no? Primero, la descripción sociodemográfica de las mujeres en la encuesta a las mujeres, ¿vale?, a las que participaron. Bueno, pues fijaros, entre 18 y 45 años, dominan las mujeres entre 46 y 65 años, ¿vale?, son las que más han participado, en un 44,6%, mayoritariamente son mujeres nacidas en España, en un 91%, ¿vale?, un 4% tenía nacionalidad española y otra nacionalidad, y un 5% pues una nacionalidad no española, ¿vale? El 43% son mujeres solteras de las participantes, el 22% vive con su pareja y su hijo o hija, el 21% vive con su pareja solo, y el 21% con su familia, su familia cercana, no padre, madre o ambos, ¿vale? Y solo el 17% vive sola, ¿vale? Aunque hay una cifra, bueno, interesante, un 8% como familia monomarental, ¿vale? Ella con personas a cargo, pero sola. Bueno, aquí con el tema de los estudios superiores, esto no está, la mayoría tienen estudios primarios, lo que pasa es que han participado también, aquí se contó que esto está aquí mal incluido, ya lo sabía y luego pues no lo borré, pero ya os lo cuento, quedaros con el dato de que el 32% tiene estudios primarios, aunque es bastante elevada la cifra de estudios universitarios, como vamos a ver. Hay personas que participan en la encuesta que no tienen todavía reconocida la discapacidad y la han solicitado. Esas personas, esas encuestas se han tenido en cuenta, porque son mujeres que ya se consideran mujeres con discapacidad, que están en vías de obtener esa acreditación y bueno, pues se han tenido en cuenta. Entonces, curiosamente, aquí con ellas el porcentaje era mucho más alto de mujeres con estudios universitarios, ¿vale? Que es el porcentaje este que se ha colado aquí mal, ¿vale?
29% tiene FP y hay un 3% que, bueno, pues que no fue a la escuela. Luego, aquí tenéis el porcentaje de discapacidad, ¿vale? Aquí sí que ya no lo veo. Yo no lo veo. No lo veo. Voy a acercarme. El 33 y el 60 y pico. Bueno, luego lo veis en el estudio, ¿vale? No lo veo. ¿Vale? Y luego los tipos de discapacidad, me vuelvo a acercar. Tenemos, bueno, pues aquí están, ¿no? Los 5 tipos de discapacidad que se han analizado, claro. Bueno, aquí, respecto a la vivienda, a la accesibilidad, ¿no? En la primera parte de la accesibilidad, el 31% que tiene entre 46 y 65 años, que es el grupo más importante que participó en el estudio, reside en una vivienda en propiedad. Este porcentaje se baja de golpe, ¡pum!, al 20% mujeres más jóvenes, ¿vale? Por lo tanto, el tener vivienda en propiedad está relacionado con la edad. No es una cuestión de mujeres con discapacidad, es una cuestión que le pasa a las mujeres españolas y a los hombres españoles, cuyo acceso a la vivienda en propiedad pues, es muy tardío, ¿no? Vale. El 17% de las mujeres con discapacidad físico-orgánica convive con su pareja e hijos. Aquí he sacado los datos más relevantes, ¿vale? Están todos medidos por tipo de discapacidad y tipo de situación, ¿vale? Cómo viven. Pero he sacado los que me han parecido más importantes, ¿vale? De las personas que tienen discapacidad psíquica, un 5% convive con su pareja e hijos, mucho más bajo, ¿vale? Y el 6% de las que tienen discapacidad sensorial convive con su madre o padre. Este es el porcentaje más bajo de todos los que vivían con su pareja e hijos, era precisamente el de las mujeres que tenían una discapacidad psíquica. Las que tienen un grado de discapacidad más leve viven solas o con sus parejas e hijos en tramos de edad más elevados. Vale. Respecto a la autonomía personal y económica, bueno, pues ellas han señalado clarísimamente cómo consideran que están, ¿vale? Porque esto es una pregunta muy clara que ellas han respondido. A un 20% considera que le falta autonomía para poder elegir su lugar de trabajo, dónde vivir o cómo administrar su dinero, que no tiene autonomía para hacerlo, ¿vale? Y un 13% dice que no tiene autonomía para decidir, incluso en cuestiones como a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta o a qué hora come, ¿no? Cuestiones absolutamente cotidianas que uno pensaría que no tendría ningún problema para decidir y compartiendo vida con otras personas, pues manifiesta que no tiene autonomía. Bueno, es un dato que me pareció importante señalarlo. El siguiente tiene que ver con el ámbito educativo, vamos ya rápido, ¿vale? Bueno, a más edad, más alto el porcentaje de no escolarización, eso ya lo podíamos imaginar, ¿vale? Del total de mujeres que no tienen estudios, el 3% presenta una discapacidad moderada, el 6% una discapacidad grave y el 8% muy grave, ¿vale? Las que cuentan con estudios superiores, el 25% tiene una discapacidad moderada, el 27% grave y el 23% muy grave. Predominan los estudios primarios, ya como os he dicho, que en el caso de discapacidad reconocida grave llevan 48%. ¿Vale? Bueno, y aquí está el dato que os decía antes. En las mujeres participantes sin discapacidad reconocida, pero que están en proceso de reconocimiento, predominan los estudios superiores. Chao, Ignacio, nada, gracias. Vale. Vamos a ello. Siguiente es el que tiene que ver ya con el ámbito de la salud, ¿vale? Y aquí ya hemos medido directamente los servicios sanitarios y sociales utilizados, ¿vale? Hemos empezado por la frecuencia, ¿vale? ¿Con qué frecuencia acuden las mujeres con discapacidad, hacen uso de los recursos sanitarios? Que nos pareció un dato relevante, además, porque se preguntó directamente a través de varias preguntas a las participantes. Fijaros, bueno, el sector público a tope, es decir, el 86% son usuarias de la sanidad pública y, por cierto, admiten a veces acudir a otro tipo, a servicios privados, por ejemplo, cuando van a un osteópata, cuando acuden a una persona fisioterapeuta, es decir, a servicios que en la sanidad pública tienen pues unos tiempos más complejos, diría yo, pero en general ellas acuden a la sanidad pública. El 36%, aquí me pareció este dato importante, fijaros, el 86% son usuarias de la sanidad pública. El 36% de las usuarias, ¿vale?, de la sanidad pública manifiesta tener movilidad reducida, 36%. El uso que las mujeres hacen de los servicios sanitarios varía su frecuencia en función de su movilidad,
Esto es un dato que me ha parecido importante, lo hemos visto clarísimamente. La movilidad es esencial, ¿vale? Fijaros, del 64% que dice que no tiene movilidad reducida, el 14% muy frecuentemente va al centro de salud más de 3 veces al mes, ¿vale? De los que no tiene. Y el 19% va de vez en cuando. Sin embargo, el 36% que dice que tiene movilidad reducida, un 9% lo hace de manera muy frecuente. Fijaros la diferencia con respecto a las que no tienen movilidad reducida, ¿vale? Y un 11% dice que va de vez en cuando. Es decir, las mujeres que tienen movilidad reducida acuden mucho menos a los servicios de salud que las mujeres con discapacidad que no tienen movilidad reducida. Eso quiere decir algo, ¿no? Quiere decir, efectivamente, que todavía pues consideran o tienen dificultades y hay barreras y no hay la accesibilidad que hubiéramos deseado, porque si no este dato no saldría con la claridad con la que sale. Y yo creo que los puntos, la diferencia es bastante notable. Entonces, me parece un dato relevante, ¿vale? Por eso lo hemos incluido, muy relevante. Luego, respecto, por ejemplo, aquí, vamos allá, aquí pusimos algunas conclusiones, respecto al tipo de discapacidad en el uso, ¿vale?, de los servicios sociales. Aquí hemos vuelto otra vez con la movilidad reducida, ¿vale? Y fijaros que de las 34 que tienen movilidad reducida, la mayoría tienen reconocido un grado de discapacidad moderado, bueno, grado muy grave, la mayoría moderado. Y de las que no tienen movilidad reducida, la mayoría dicen no haber solicitado el reconocimiento de la discapacidad. Porque han participado, pero no han solicitado y son mujeres con discapacidad, todas las que participaron, ¿vale? Pero no tienen reconocidos, en algunos casos no se lo han dado, en otros no lo han solicitado todavía, el reconocimiento de la discapacidad. Luego, algunas conclusiones al respecto. Las mujeres con discapacidad tengan o no movilidad reducida o estén en proceso de serles reconocida discapacidad, incluso de haberles sido denegada, siguen acudiendo con frecuencia a los servicios sanitarios. Son de las más importantes las mujeres con discapacidad como consumidoras de cuidados médicos sanitarios. Está claro que necesitan una atención de salud más frecuente, ¿vale? Y hay discapacidades que por tener como base fundamental una enfermedad precisan de respuestas más intensas, ¿vale?, tanto en frecuencia como en atención. Hay también obstáculos que provocan que ellas desistan en la solicitud de reconocimiento de la discapacidad. Mónica se ríe y asiente. Sí, ¿verdad? Claramente se ha visto aquí también, ¿eh? En el estudio os invito a que veáis los obstáculos burocráticos a veces, otras veces por algunas cuestiones relacionadas con la movilidad, incluso por su propia situación personal, ¿no?, de cada una de ellas. Lo que está claro es que hay que analizar por qué muchas mujeres desisten en poder pues tener reconocida la situación de discapacidad, ¿vale?, y por qué desistan, ¿no? Y luego el acceso no equitativo a las prestaciones sanitarias implica que algunas migren a servicios sanitarios privados. Ya os lo he dicho antes, hay ese porcentaje que es como un 14%, muy pequeño, pero que sí, como algunos servicios no se prestan en la sanidad pública o las listas de espera son muy altas, pues van a la sanidad privada, pero la sanidad de las mujeres con discapacidad es en un 86% la sanidad pública, ¿vale? Bien. Salud sexual y reproductiva, bueno, el conocimiento respecto a los métodos anticonceptivos nos pareció importante, ¿vale? Fijaros, aquí la mayoría con hijos a cargo sí señalan que tienen, bueno, un conocimiento medio alto de los métodos anticonceptivos, pero por tipos de discapacidad, las mujeres con discapacidad sensorial, física o orgánica tienen un conocimiento medio y medio alto que las mujeres con discapacidad intelectual, que tienen un conocimiento muy bajo del acceso y de la información sobre métodos anticonceptivos. Otra diferencia grande, importante, lo veréis también en el estudio, por tipo de discapacidad, que por ejemplo pues está relacionada con una información vital para las mujeres y para el acceso y para un disfrute de la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de nuestros derechos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, ¿no? La información y el acceso a los anticonceptivos. El conocimiento, aquí lo tenéis, las mujeres con discapacidad intelectual muy bajo, un esfuerzo importante que tendremos que hacer de alguna manera al respecto. Y luego, bueno, pues sobre la atención recibida por los especialistas durante el embarazo, casi todas lo califican muy bien, como bueno o normal, un 53%, no está mal, no es un mal porcentaje, y bastante mala, solo un 5%.
¿vale? Me pareció importante, porque aquí también se midió a mujeres que habían tenido hijos e hijas, ¿vale? Luego, canales de información sobre la salud sexual y reproductiva. Aquí otra vez voy a estar sin ver bien. Me acuerdo yo, de especialistas se informaba la mayoría, un 4% no había tenido ningún tipo de información y fíjate, un 17%, no está nada mal, se ha informado a través de los centros educativos, o sea, del colegio, del instituto, de la universidad, ¿vale? Aquí está. El 64% conoce programas de detección precoz de cáncer de mama o cervix, vale, importante también. Vamos ahora a los ejes también en todo lo que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Al sentido de discriminación, en qué situaciones y cómo han tramitado las denuncias cuando se han encontrado con situaciones de discriminación. Alguna vez un 47% de ellas, ¿vale?, han sentido discriminación. Y un 5% dice que constantemente. Un 5% de las mujeres entrevistadas dice que constantemente sufre discriminación. Un 19% que muchas veces, el 29% que nunca. Me ha parecido este dato muy llamativo. Ahí esto todo está mucho más detallado porque está por todas las áreas, ¿vale? Aquí he recogido lo más importante. Pero me ha parecido muy importante este. El 54% se ha sentido discriminada en los centros educativos. Es un dato preocupante. Porque, bueno, pues efectivamente el 59% en el entorno laboral se aproxima además a la percepción de las mujeres también sin discapacidad y su situación de discriminación o desigualdad en el entorno laboral, donde nosotras, bueno, pues es una, ¿no?, esa división sexual del trabajo que llevamos denunciando toda la vida, ¿no? Digo toda la vida, digo siglos casi, desde que nos han empezado a dejar a trabajar, ¿no? Pero en todo caso, este dato de los centros educativos sí me ha parecido preocupante. Y luego también me ha parecido preocupante por lo que tiene que ver con la forma de vida de las mujeres en general, ¿no?, que se sientan discriminadas en el ámbito del ocio y del tiempo libre, porque es muy alta. El porcentaje es un 54,4% de mujeres que han dicho que en el ámbito de la participación, del ocio, del tiempo libre, es decir, en el ámbito en el que tú vas porque quieres, en el que participas porque estás cómoda, en el ámbito asociativo, en el ámbito de tus viajes, de tu vida y demás, te sientes discriminada. Me ha parecido un dato, bueno, pues también a tener en cuenta por las entidades y por todo el sector y por el feminismo también, ¿no?, lógicamente. Y vamos a las reclamaciones, ¿no?, cómo gestionaron estas situaciones. El 79% de las mujeres ha denunciado alguna vez, el 39% recibió información, pero no ha dicho que hubiera denunciado, y el 33%, por ejemplo, denunció y no se sintió nada satisfecha con la atención recibida. El 79% denunció, el 79% que denunció lo hizo en la Administración del Estado, en un 20%, un 11% la autonómica, un 12% a nivel local y un 20% las asociaciones con discapacidad. Por lo tanto, nos pareció muy importante que sigan haciendo uso de las organizaciones con discapacidad, que siga siendo un poco un refugio, ¿no?, de las mujeres con discapacidad a la hora de denunciar, ¿no? Seguramente tienen que denunciar, lógicamente, ante la autoridad laboral o ante la inspección educativa, es decir, hay muchos ámbitos para denunciar, al Instituto de las Mujeres, a través del espacio que tiene para presentar denuncias ante una discriminación, vale, entonces tenemos el ámbito estatal. Luego, a nivel autonómico tenemos, claro, los servicios autonómicos con espacios habilitados para la denuncia y en el ámbito local tenemos muchos centros de la mujer, tenemos efectivamente los ayuntamientos, 8.000 y pico ayuntamientos, que tienen muchos de ellos canales para presentar denuncias. Sin embargo, las mujeres con discapacidad siguen mayoritariamente buscando las organizaciones. Bueno, me parece que está bien, ¿no? Me parece un dato positivo que tiene también su conclusión. Me parece además lógico también, que entra dentro de la lógica, ¿vale? Vale. Respecto al ámbito laboral también. Los ingresos, bueno, pues el 40%, aquí está un dato importante, percibe ingresos propios, sí, pero por debajo del salario mínimo. ¿Vale? Entonces, bueno, un 40% tiene ingresos propios, algunos no tiene que ser solo por trabajo, sino que en algunos casos son prestaciones, ¿vale? Vale, algunas... había datos varios cruzados, lo podéis ver en el estudio, pero hay un porcentaje importante que dice que no sabe el dinero que tiene ni el dinero que ingresa porque su familia no se lo permite, ¿vale? El 22% tiene ingresos de más de 1.500 y vive con su madre, padre o ambos.
La mayoría de estas personas, lo veremos después, no sé si está aquí o está en el propio estudio, estas personas son personas con discapacidad física y discapacidad sensorial, física u orgánica, que son las que están en esta ratio, ¿vale?, de más de 1.500. Y luego, pues, cerca del 20% de mujeres que ingresa menos de 450 euros vive sola, ¿vale? La mayoría con ingresos, respecto a los ingresos por tipo de discapacidad, la mayoría con ingresos mayores de 1.500, o lo que os decía, tienen discapacidad sensorial. De ingresos medios mensuales, entre 450 y 1.000, ¿vale? Y en situación de desempleo, podemos centrarnos en que las situaciones se concentran en la discapacidad psíquica e intelectual en un 38%. Vale. Bueno, voy a ir más rápido ahora. En la gestión del dinero, dice el 80% que tiene libertad para gestionar su propio dinero. Bueno. Y respecto a la toma de decisiones, un 37% de las mujeres con discapacidad intelectual, ¿vale?, no puede tomar decisiones con total libertad, como en la línea de lo que vimos antes. Vale. Aquí están los tipos de violencia, vámonos ya a ellos. Con respecto a la violencia física, que se le ha preguntado directamente por ello, es más intensa cuando el porcentaje de discapacidad está entre el 33 y el 44%. Los datos han sido claros al respecto, ¿vale? Aquí es donde está la mayor concentración de mujeres que dicen ser víctimas o haberlo sido en el pasado de violencia física. El 15% de profesionales de referencia del ámbito... perdona, este dato no sé por qué está aquí... Perdón. Que han sufrido violencia física en un 17% a manos de personas desconocidas, un 15% dice que por profesionales de referencia del ámbito sanitario, un 26% a manos de sus cuidadores y cuidadoras, un 22% a manos de sus parejas y un 20% a manos de sus familiares. Miradlo bien, mirad bien los datos, analizad bien las tablas, porque este dato... hemos dejado solo esto para estos datos, ¿no? Está muy detallado, además, en el estudio, la parte de violencia física y cómo ellas la explican. En la parte de la violencia sexual cambian un poquito los porcentajes, un 25% a manos de su pareja, un 27% a manos de familiares, un 28% a manos de personas desconocidas y el 52% dice que por personas próximas. No detalla, puede ser familia, ¿vale? Y en el ámbito de la violencia psicológica, estos dos datos también quedan bien claros, estos dos porcentajes, y son idénticos además, el 15% por parte de amistades y el 15% por familiares. Vale. En el embarazo, 14% por profesionales sanitarios, el 25% por su pareja, el 26% por cuidadores y cuidadoras, un dato muy parecido a la violencia física, como podéis ver. Respecto a la violencia estructural, bueno, es más, está menos definida, es una violencia, como os decía, que la hemos incluido, pero es una violencia menos definida, pero más abstracta, pero bueno, ellas lo han entendido perfectamente cuando lo han explicado y además se han identificado con ser víctimas de violencia abstracta como mujeres, de violencia estructural, el 17% en el ámbito laboral y el 17% en las familias. Y luego van de nuevo al ámbito sanitario y el 14% en la pareja. Bueno, respecto a lo que se conoce como violencia obstétrica, un 26% había experimentado violencia obstétrica, ¿vale?, por parte de profesionales del ámbito sanitario o social, ¿vale? Podéis atender a más datos, pero este me pareció el más importante. Vale. Por lo tanto, estas son algunas de las conclusiones, ¿vale? El 53% de mujeres con discapacidad no creen que tengan personal de referencia con quien compartir sus situaciones de violencia en el ámbito sanitario, ¿vale? Y dicen que por cuestiones relacionadas con la lentitud para pedir la cita y con la movilidad continua del personal médico, ¿no? Continuamente llego y han cambiado, continuamente el médico o la médica ya no es la misma. Entonces, bueno, al final, para entablar una relación de cierta confianza entre paciente y profesional, pues, bueno, pues es bueno, ¿no?, tener cierta continuidad, y cuando esa persona varía continuamente, pues el resultado es este. Vamos terminando ya, ¿vale?
Y respecto a las necesidades reales de las mujeres con discapacidad que viven situaciones de violencia, se sitúan fuera de la esfera competencial del sistema sanitario, ¿no? Las necesidades reales, porque el personal no atendía a sus necesidades reales, ellas dicen, por falta de formación que los propios profesionales sanitarios en la encuesta, que ahora pasaremos muy rápido, pero que lo vais a ver, demandan, el personal sanitario de este país demanda formación específica en materia de igualdad, de violencia de género y de discapacidad. Ellos y ellas mismas reconocen tener una carencia importante en ese ámbito y las pacientes también lo detectan, es obvio, ¿no? Y también por considerar que no necesitaba apoyo y se le ha dado una solución parche, ¿no? Dice que muchas veces, pues en esas situaciones de violencia en el ámbito sanitario se da una solución parche. Bueno, pues se busca una solución a corto plazo para salir en el momento del apuro, pero que no le resuelven su situación, ¿vale? Eso es lo que ellas perciben. Y respecto a las denuncias, bueno, un 76%, un 72% decidió no denunciar, altísimo, altísimo. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Y la macroencuesta también dice algo parecido cuando habla de mujeres con discapacidad. Aquí yo creo que esta cifra es más alta, es mayor. Los motivos por los que no lo hace es por las que ya conocemos también: vergüenza, miedo a no ser creídas y sentirse juzgadas. El miedo a no ser creídas, lo hablaba antes con Marta, está muy relacionado en general con las mujeres con discapacidad y está muy relacionado con los delitos de corte sexual y con violencia de género. Y con delitos cometidos en el entorno de las familias. El miedo a no ser creídas ante los tribunales, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Cuando analizamos las sentencias judiciales, cuando analizamos el acceso de las mujeres con discapacidad a la justicia, vemos claramente que las mujeres no denuncian en muchos casos porque creen que van a llegar a un tribunal y no las van a creer, porque como tienen discapacidad, ellas no, es que ¿cómo me van a creer, ¿no? A mí, como tengo discapacidad intelectual, no me creen y automáticamente no denuncian, ¿no? Bueno, es un problema que lo hemos detectado en todos los estudios que hemos hecho, muchos estudios que se han hecho, ¿no? Esa dificultad de acceso a la justicia, y aquí lo vemos con claridad también a la hora de ellas mismas plantear la denuncia en los entornos sanitarios y también, pues eso, esto todo está relacionado con el ámbito de la salud, porque lo hemos hecho en el entorno de la salud. Aquí las denuncias se plantean en la comisaría, en el juzgado y en la Guardia Civil, lógicamente, como todas, ¿no? Pero vinculadas a este estudio, pues aquí están las mismas razones que aparecen siempre que analizamos o que preguntamos por esta cuestión a mujeres con discapacidad. El miedo, porque hay mucha dependencia económica y dependencia de los cuidados en el entorno familiar. El miedo a no ser creídas, por lo que acabamos de contar y porque lo vemos en muchísimos otros ámbitos de estudio, y el sentirse juzgada como todas las mujeres, ¿no? Al final, como todas las mujeres. Solo, creo que es así, ¿no, compañera de la delegación? Creo que solo se denuncia el 20% de las agresiones sexuales en España en general, ¿no? Un 20 y pico, ¿no? Sí. Claro, no habían denunciado jamás. Entonces, al final nos damos cuenta, ¿no? Tenemos un problema compartido, es el mismo, es el problema de las mujeres, que en diferentes ámbitos, con diferentes ópticas, vamos viendo algunas variables que nos dan algunas pistas, pero esa desigualdad estructural común, idéntica, la tenemos aquí en estos datos, ¿no? Vale. Y luego, pues lo que tiene que ver con la atención recibida y la valoración de la atención. A mí esto me parece importante, ¿vale? Nos pareció importante. Hay un 29% que dice que sí recibió algún tipo de gestión para detener la violencia. El 25% dice que ninguno, un 22% dicen que fueron derivados a los servicios sociales y un 15% a servicios especializados. Este es muy bajo, este porcentaje, ya lo señalé aquí porque es muy bajo, ¿no? Porque normalmente hay servicios especializados al que un centro de salud puede derivar a una mujer víctima de violencia, ¿no? Hay casas en los sitios, además, donde, bueno, la encuesta se hizo en toda España, pero vamos, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen un sistema de casas de mujer, de centros de información a la mujer, una red incluso de carácter municipal, que un centro de salud cualquiera tiene un punto de referencia siempre, ¿no? Por lo tanto, nos parece bajo. Y luego la valoración en la atención, bueno, pues nada satisfactoria en el 37%. De los casos, el 25% la califica correcta y el 31% dice que hubiera mejorado la atención a través de un protocolo especializado, ¿vale? Aquí hay un 52% que dice que la violencia remitió después de la denuncia, pero un 48% dice que no remitió la denuncia y por lo tanto entienden que la denuncia no significa que se deje de ejercer violencia. Este dato lo tenemos que
explicar mucho, aquí falta pedagogía detrás de todo esto, claro, pero esto es lo que dicen ellas, ¿no? Nosotros sabemos que sí lo cambia, puede cambiar todo, pero tenemos que reforzar esto para que no tengan ese sentimiento, ¿no? Esa falta de expectativas ante la denuncia, ¿no? Esa poca confianza, ¿no? Y un 24% de las mujeres demandan como mejora un trato más cercano en el ámbito sanitario, seguimos, ¿vale? Que mejore su situación, que posibilite una atención más emocional. Esto lo repetían constantemente. Atenciones más emocionales, más cercanas. No quiero estar hablando con un muro, quiero hablar con una persona que me entienda. Es el primer sitio al que he venido. Por favor, escúcheme, ¿no? Esto en el estudio lo podéis ver. Hay testimonios directos de ellas, frases que están extraídas de las encuestas a ellas directamente, donde, bueno, pues parece que están dándonos pistas de cómo quieren esa atención sanitaria y cómo tenemos que reforzar todo lo que tiene que ver con violencia en este ámbito. Bien, y bueno, pues aquí están las conclusiones que ya las hemos visto, ¿vale? 52% ha vivido violencia, ¿vale? El porcentaje es muy bajo de denuncia a consecuencia de la revictimización, ¿vale? Y la violencia psicológica o sexual son las que más se han detectado, ¿vale? Bien. Y ya para terminar, un repaso a 2 o 3 apuntes, porque es tarde, que sí quería que os fuerais con ellos, aunque os llevéis todas el estudio, ¿vale? Porque es larguísimo, pero quiero que tengáis algunas cuestiones claras, ¿vale? Bueno, se aplicó la matriz de indicadores de accesibilidad, ¿vale? Y se le preguntó por diferentes ejes temáticos, ¿vale? A todos ellos, ¿vale? Al personal de estas 3 comunidades autónomas, ¿vale? 2 tipos de preguntas, como os he dicho, unas cerradas y unas mucho más abiertas, donde ellos mismos, bueno, pues nos contaron sus pareceres, se extendieron, hay preguntas largas, hay respuestas muy largas del personal que participó, que nos dio mucho detalle, ¿vale? Muy interesante. Vale, los profesionales opinan que las mujeres con discapacidad han abandonado sus tratamientos especializados y crónicos por miedo a acudir a hospitales, consultas y centros de salud y contagiarse. Este porcentaje es mucho más alto en Cataluña, más que en Galicia y que en Navarra. Curiosamente, no ha sido muy lineal, por eso no hemos puesto la cifra general, no hemos hecho la media, porque el porcentaje era muy diferente en Cataluña al resto, que era Galicia y Navarra, donde efectivamente era alto, pero en Cataluña muy alto, ¿vale? Dice que la pandemia acentuó la falta de accesibilidad a los servicios, no solo por el miedo a acudir a los centros, sino también porque muchos servicios se suspendieron, ¿vale? Y que impactó el sistema, la saturación y la comunicación que había entre el personal y las mujeres, ¿no? Las pacientes. El personal de pediatría que participa en la encuesta dice que apunta que durante la pandemia aumentó la medicación a menores con trastornos específicos, algo que ya hemos conocido, ¿no? Pero aquí también se refuerza esa opinión. Muestra opiniones muy diferentes cuando se le pregunta por la accesibilidad a personas con discapacidad a los centros sanitarios en los que trabajan, ¿vale? Galicia es la comunidad en la que más profesionales dicen que no hay accesibilidad en los centros y también han afirmado mayoritariamente que las mujeres con discapacidad no sienten libertad para expresar una situación de violencia de género. Comentan que no hay espacios cómodos, adecuados para tener esa relación profesional-paciente para que este tipo de cuestiones se aborden de manera clara. Lo comentan ellas y ellos, o sea, ellas y ellas también, porque son médicas, ¿no? Ellas y el personal sanitario, ¿no? Bien, sobre la demanda, fijaros, salvo Navarra, el resto consideran que no hay espacio cómodo, como os digo, para comentar este tipo de situaciones, por debajo del 50%, ¿vale? Y hay también dificultades para reconocer la violencia de género en el ámbito sanitario, que se multiplican en el caso de las mujeres con discapacidad. Vale. Como conclusiones, respecto a los protocolos, a mí me parece muy importante, bueno, aquí, vale, perdonad, aquí me salté una. Bueno, aquí son las interferencias, ¿no? La familia, que a veces puede limitar cuando va con ellas, que puedan contarle cosas al personal sanitario, la falta de accesibilidad, la falta de tiempo. Otro de los últimos apuntes que quiero deciros es la falta de tiempo que el personal sanitario señala, ¿no? Bueno, lo vemos cada poco, no hay
testimonios del personal sanitario. El domingo aquí en Madrid hubo un testimonio bien importante, ¿no? Donde efectivamente, bueno, pues estamos hablando de que no hay tiempo, que no se puede atender en una mañana a 60 personas y hacerlo bien, o es que no se puede, es que es imposible, ¿no? Y aquí también lo señalan, es decir, si no tenemos tiempo, en las consultas se tienen que hacer tantas, se hacen todas muy cortas y en ese tiempo es muy difícil poder profundizar en un tema tan complejo como esta, cuando a veces es esa persona la primera a la que la víctima le está contando la situación que está viviendo, o esa misma persona la ha podido detectar, ¿no? Vale. También faltan intérpretes, falta intimidad, lo que decíamos, falta de salas, ¿vale? Y el miedo a no ser creídas y a denunciar. Esto es lo que ellos dicen, ¿vale? Bien, solo una cosa. Es muy alto en Galicia y Cataluña el conocimiento, compañera de la delegación, del protocolo, ¿vale? Muy importante, muy alto. El protocolo estatal, el protocolo del Ministerio de Sanidad, el que se aprobó en el 15, creo que fue, es de un 80%, sobre todo en Cataluña y en Galicia. Navarra es un poquito más bajo, pero el protocolo estatal de referencia del Sistema Nacional de Salud en materia de violencia es muy conocido por el personal sanitario. Bien, ¿vale? Otra cosa es que se use más o menos, ya veréis que no se usa mucho, ¿vale? Los de carácter autonómico son menos conocidos en Cataluña y en Galicia, salvo en Navarra, donde alcanza un 67%. ¿Vale? Los profesionales tienen una gran opinión sobre los protocolos, sobre el protocolo estatal la opinión es altísima, una valoración muy alta, sin embargo después disminuye cuando se les pregunta si lo usan. ¿Vale? Bueno, que lo sepamos, que a veces tenemos las herramientas y con la vida y con la vorágine del trabajo corriendo, pues se usa menos. Y un dato importante también es que han aparecido mecanismos de carácter informal, es decir, el propio personal dice que muchas veces teniendo protocolos y mecanismos de actuación especializados, a veces lo que hacen es que ellos y ellas mismas utilizan una manera de trabajar de manera informal porque se han habituado o porque por las razones o las características del centro es más sencillo no aplicar el protocolo y hacer como su propio protocolo, ¿no? Entonces sí reconocen que tiran mucho de sistemas de trabajo muy informales y muy adaptados a sus propios centros, ¿no? También lo han dicho, fijaros, ¿eh? Vale. Bien. Fijaros ya, finalmente, la detección de situaciones de violencia a mujeres y niñas con discapacidad en los centros, hay una opinión generalizada. La formación. Todos lo han pedido. Por ejemplo, todos, por encima del 85% en Galicia, el 100% de las encuestas, al personal médico solicitó formación especializada. O sea, que no la tienen. En materia de discapacidad y en materia de violencia de género. O la tienen y es insuficiente. En todo caso, pues a lo mejor es un tema a abordar, ¿no? Para tener una formación, digamos, unificada en el conjunto del país o con unos contenidos mínimos para que todo el personal médico y sanitario pues pueda efectivamente tener esa formación de manera... También hablaban de urgencias, luego hablaban de atención primaria, bueno, en fin, léeroslo porque no, si me paro con eso no salimos aquí toda la mañana, ¿vale? Bien, y luego que reclaman, es verdad, importantísimo, una intervención multidisciplinar con la participación de personal de enfermería, médico, de psicología, y todos hacen mucho, aquí está, mucho hincapié en el personal sociosanitario, el personal de trabajadores y trabajadoras sociales, ¿vale? La importancia que tienen en los centros, en los hospitales, y que se refuerce ese ámbito y la multidisciplinariedad, ¿vale? ¿Ves? Aquí dicen que, por ejemplo, solicitan un trabajador social que se dedique solo a casos de violencia de género y no al único profesional que atiende a todo el hospital en diferentes frentes. Un solo trabajador o trabajadora social es completamente insuficiente en un hospital. O sea, está clarísimo, ¿no? Vale. Y bueno, pues faltan mecanismos de apoyo en el centro que trabaja para mujeres con discapacidad que van sin acompañante, porque a veces la figura del acompañante dificulta la comunicación, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Hay un abuso grande de las consultas telefónicas, dicho por el propio personal sanitario, lo que dificulta enormemente el trabajo con las mujeres con discapacidad. Podéis ver todo esto en porcentajes, claro, ¿vale? No hay espacios accesibles en muchos centros sanitarios, no hay intérpretes, poco tiempo de nuevo en las consultas, falta recursos, herramientas, personal, formación y, otra vez, las mujeres acuden casi siempre con acompañantes, que a veces son imprescindibles para comunicarse. Por lo tanto, si no tenemos personal que refuerce la comunicación y ellas tienen que entrar con el personal, con la familia, conclusión es que a veces lo que quieren venir a contar no lo pueden contar porque a veces la persona acompañante es parte de ese problema, ¿no? Vale.
Y fijaros, bueno, respecto a la accesibilidad, la mayoría son totalmente accesibles, ¿vale? Para ellos, ¿no? La mayoría también dice que el centro de salud en el que trabaja tiene equipamientos. Bueno, aquí hay una valoración bastante positiva, ¿vale? Y, de nuevo, otra vez, la atención especializada a mujeres con discapacidad, recursos de apoyo y la formación de nuevo, porque es que la formación ha salido, la pongo tantas veces porque ha salido constantemente en las encuestas al personal que trabaja en los centros de salud, ¿vale? Aquí está un poco más tiempo, otra vez, atención domiciliaria, falta de cuidados especializados, es continuo, ¿vale? En todos los ítems que hemos hecho. Bien, y finalmente, bueno, hay unas propuestas que han hecho, a mí me parece interesantísimo, pero tiene que ver con lo que hemos hablado, más equipos multidisciplinares, más tiempo, mejores canales, mejor accesibilidad. Los equipos de pediatría tienen que estar más reforzados ante la percepción del riesgo de que una niña pueda estar viviendo una situación de violencia. En los equipos de pediatría esto lo han reforzado y lo han machacado bastante. Y el tiempo de consulta, sí es lo mismo, continuamente lo mismo, porque ellos lo tienen tan claro y ellas que han reforzado su idea constantemente. Y ya finalmente no os lo voy a contar, pero quiero que veáis los indicadores de accesibilidad en el estudio, vienen muy detallados y, salvo lo que os he dicho, suelen ser bastante parecidos, ¿vale? Ha mejorado mucho este país en materia de accesibilidad en general, ¿no? Lo hemos hablado, Sergio, cuando analizábamos los datos y vimos todos los gráficos, ¿no? O sea, lo vais a ver. Además, estos indicadores se han analizado por comunidad autónoma, uno por uno, con sus gráficas y sus porcentajes, porque esto así que ha sido medido, sí o no. O sea, aquí no había más. ¿Tiene usted en braille tal? Sí o no. No hay, ¿no? Centro por centro. Luego, se han estudiado los centros por comunidad autónoma, entonces los porcentajes los vais a tener por comunidad autónoma, ¿vale? Pero es más lógico que lo veáis, porque ya os digo, es bastante largo, ¿vale? Normalmente sí las ayudas técnicas se han mejorado, las barreras de accesibilidad, pues por ejemplo, hay cuestiones como no hay agua caliente a veces en los baños de los centros de salud y de los hospitales, que para las mujeres pues son importantes, ¿no? Yo, que a veces hago planes de igualdad, el otro día, permitidme ya el inciso final, en un centro público, un centro de trabajo público grande, donde trabaja personal operario, hay mujeres con turnos, y para ella, que estaba en el comité de igualdad, me decía, es que para mí es esencial que haya agua caliente. Y dije, claro, los compañeros no entendían que no había agua caliente. Digo, claro que es esencial, las mujeres sabemos por qué necesitamos agua caliente, ¿no? En un baño, cuando nos estamos cambiando, o en un vestuario, ¿no? No tenemos ni que contarlo, ya lo sabemos, ¿no? Ni los hombres también, os lo podéis imaginar, quiero decir, este sentido común, ¿no? Bueno, pues aquí, que se preguntó por ello, porque es importantísimo para las mujeres el agua caliente, es un déficit que tenemos, ¿no? Lo cuento como una anécdota, pero decís, fijaros, ¿no? O a veces, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el secador de manos súper alto, no cuesta nada empezar a bajarlos. En cuestiones puntuales sí hemos detectado, efectivamente, poca accesibilidad, pero en general, en las cuestiones más importantes, pues hay mejor accesibilidad. Un fallo que queda en el sistema, no hay potros, sí hay camillas accesibles, pero sigue habiendo los potros, el acceso a los potros de ginecología siguen siendo inaccesibles. Yo creo que llevamos con esto, ¿cuánto? No sé, 30 años, pum, pum, y no los cambian. O sea, las camillas sí se van haciendo algunas accesibles. Hay gente que ha contado que ha tenido que atender a mujeres en grúas, con sillas de ruedas, saliendo al pasillo, es decir, por la falta de accesibilidad de algunas consultas. Y son testimonios que han dado también el personal médico y que van en el estudio, lo vais a poder ver, ¿vale? Y ya está, chicos y chicas. Aquí va todo, no voy a seguir hablando porque es larguísimo todo esto. Pero he hecho un resumen bastante decentillo para todos los datos que teníamos, ¿vale? Fijaros, la accesibilidad de los baños es correcta. En las consultas, como os he dicho, bueno, pues caen algunas cuestiones, ¿vale? Y luego, por ejemplo, las consultas con el teléfono adaptado, pues por ejemplo en Navarra se ha avanzado muchísimo, otras comunidades no. Hay ciertas diferencias territoriales, ¿vale? Pero en general tenemos que ser, bueno, pues positivos porque las cosas sí que han mejorado clarísimamente. Tanto estudiar, tanto trabajar, tanto proponer, ¿no? Desde las entidades, tanto esfuerzo también hecho desde todos los ámbitos, al final va dando sus resultados, aunque la cosa todavía es lenta y todavía las mujeres con discapacidad se encuentran con barreras claras. Estas son barreras físicas fundamentalmente, porque las barreras actitudinales, las barreras con el personal que las atiende, las barreras emocionales las han contado antes, las han
ido narrando a lo largo de la encuesta que le hemos hecho a ellas y donde han sido muy claras al respecto. Así que el sistema sanitario es un sistema que tiene que mejorar, sin duda ninguna, en sus instalaciones e infraestructuras, por supuesto. El propio personal médico es el primero, médico y sanitario, el primero en reconocer las carencias que hay en la formación, en los servicios, en los recursos, en el tiempo, lo que os he contado ahora, ¿no? Y ellas lo han detectado. ¿Sabéis por qué? Además es muy importante, porque es que es un espacio, siempre se ha sabido, ¿verdad?, desde el inicio de la dirección del Gobierno, ¿no? El ámbito de la sanidad era un ámbito esencial, el ámbito de la salud es tan cercano a las mujeres, somos todas tan usuarias de los entornos sanitarios, de los centros de salud, de los hospitales, de las consultas, que al final es un ámbito muy propicio para efectivamente poder salir de la espiral de violencia, no solo de violencia como entendemos la violencia de género en la ley, sino de otras formas de violencia de las que las mujeres puedan estar siendo víctimas. Así que, bueno, yo espero, ha sido larguísimo, no sabéis lo larguísimo que era, si me llego a poner a contaros dato por dato. He tratado de coger lo más importante y sobre todo que os vayáis con esa idea clara de que es este primer paso, es un estudio muy novedoso, tiene, yo creo que un impacto territorial bastante interesante, las 1080 encuestas es una muestra bastante aceptable ya, bueno, pues las encuestas todas están guardadas, todos los cuestionarios, a todo el personal, porque como os digo, ha habido una parte cualitativa muy interesante, donde se han empeñado, donde se han parado a querer hacerlo bien, se ha notado. Y yo creo que todo eso, pues, es más que aprovechable, que se traslade además a las administraciones, a las tres comunidades que más de lleno le da este estudio y que espero que, bueno, pues que empecemos pues una nueva etapa o continuemos con la etapa con la que ya se está, pero reforzando este punto de una manera particular. Agradezco la confianza, pido disculpas por el tiempo, yo ya veía algunas caras, yo soy una persona inquieta, cuando estoy mucho rato sentada me empiezo a rascar la cabeza, siempre digo, tengo que ir parando, ¿no? Habéis sido súper pacientes, pero esto daría para, como digo, para mucho más rato, pero bueno, y al final tampoco podía venir aquí a contaros mi rollo, mi opinión, sin plasmar algunos datos que me parece lo honesto plasmar lo que sí me pareció importante. Así que nada, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, quedo a vuestra disposición, pero todo está en el estudio. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Ya que tenemos tu presencia aquí, aprovechar si alguien quiere... Sí, alguna pregunta, comentario, alguna duda, también lo hemos anunciado en el canal de YouTube que se está retransmitiendo en vivo por si surgían algún comentario. Ahí tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Bueno, me llamo Gloria Eras, yo realmente soy médico de familia, o sea que trabajo en atención primaria. Desde hace un año estoy en la dirección médica, así que vengo como representante. Entonces, dos preguntas o dos comentarios muy cortos. Al principio, cuando has dicho el tema de que las mujeres con mayor discapacidad acudían menos a los centros sanitarios, he pensado que también nosotros en alguna manera colaboramos en eso porque nosotros la atención domiciliaria la tenemos muy intrincada, tanto médicos como enfermeras. O sea, que muchas veces nosotros mismos pensamos que incluso es mejor que nosotros nos acerquemos a ellos que no al revés. Sobre todo cuando es un problema, por ejemplo, de motilidad. Yo he trabajado hasta que me incorporé a la dirección en Collado Villalba, que es, bueno, una zona urbana, pero también tiene muy componente rural, y es difícil, por ejemplo, si no conduces, llegar hasta el centro de salud. Y era simplemente comentar esto si lo habíais tenido, o sea, que realmente, aunque acudan menos al centro de salud, posiblemente también de esta otra manera se facilite o se mejore la atención sanitaria. También te diré que como médico es muy interesante a veces ir al domicilio de las pacientes. Yo he trabajado 14 años en la misma consulta y ahora en lo que tú hablabas recordaba a todas mis pacientes y mis pacientes discapacitados. Verás, los tengo en la cabeza. O sea, para eso tengo una memoria increíble y es que lo sabía. Si algo les pasaba, yo lo detectaba, quiero decir, yo era capaz. Es verdad que en ese sentido lo que has dicho de que no cambien de profesional es súper importante, pero el ir al domicilio y meterte en su ambiente también eso tiene un cierto valor. Era un comentario. Y bueno, la única, si quieres ya tengo la otra pregunta. Cuando has dicho que aparte de las pacientes optaban por una sanidad privada porque había cierta oferta que no se encontraba en la pública, simplemente quería que me dijeras
La tengo aquí. Porque me interesa muchísimo saber qué tipo de atención. Vale, muchas gracias. A ti. Mira, yo como soy previsora, pues me he traído el... ¿Sabes? Me he traído el estudio organizado, ¿no? Y tengo el tipo de... a ver, aquí está. No, espera. Ahora lo busco. Sí vienen, ¿eh? Ellas señalan el tipo de consultas a las que van a la sanidad pública, a la sanidad privada, porque no las tienen en la... Tiene que ver con el logopeda, los logopedas, ese tipo de servicios, ¿vale? Sí, no, está en el estudio, ahora no encuentro aquí la hoja, la tenía aquí, ahora si quieres la busco al final. Pero sí, lo he dicho también cuando lo estaba comentando, más la fisioterapia, o sea, la fisioterapeuta, ese tipo de servicios, por la lentitud o porque iban más lentos a la sanidad pública, optaban por la privada cuando tenían así una cosa más urgente, pero es un 86%, es mucho el porcentaje de personas que solo van a la sanidad pública, de mujeres con discapacidad de la muestra que solo van a la sanidad pública. Cuando te decía el dato antes, no, eran personas con movilidad y sin movilidad. No tenía que ver tanto con la discapacidad, no tenía que ver con la gran discapacidad o con discapacidad moderada, tenía que ver con la movilidad, ¿vale? Con la movilidad, ¿vale? Que bueno, que es importante a efectos de analizar el impacto que hay cuando no hay accesibilidad o ayudas para acceder a un centro de salud, ¿no? Cuando les cuesta llegar al centro de salud. Comentario. Mira, allí tenemos. Hola. Nada, solo comentar, bueno, primero felicidades por el trabajo realizado. Sí que más que una duda también, más que una pregunta, un comentario también, que sí que se habla de violencias, ¿no? Se teoriza mucho sobre las violencias para darle un contexto, ¿no? al estudio, al informe. Y yo creo que es importante también contextualizar y remarcar que la falta de información tanto para lo que es la accesibilidad, ¿vale?, de las personas, en este caso de las mujeres con discapacidad y las mujeres que presenten además esa condición de movilidad reducida, ¿vale?, y la falta de información en otros aspectos, como puede ser en el ámbito de la obstetricia o en el ámbito de la ginecología, también se podría considerar violencia hacia las mujeres, ¿no? Es un poco un comentario que, más que una pregunta, un comentario que quería remarcar. Y nada más, simplemente felicidades por la presentación y muchas gracias. Él también hizo el estudio, ¿eh? Pues ya está, terminamos. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias Laura Seara por la presentación. Y bueno, ya para dar un cierre, unas palabras finales para concluir este acto, le vamos a ceder la palabra a Mónica Álvarez San Primitivo, que es la secretaria general de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Bueno, gracias. Hola a todos. No sé si estoy en buen lugar, porque el problema de estos espacios tan diáfanos es que no tienes un referente para colocarte, así que yo creo que estoy en el centro, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, agradecer especialmente a todas las personas que hoy nos acompañáis presencialmente, tanto técnicos como profesionales de distintos ámbitos, dentro y fuera del movimiento asociativo, como responsables de entidades y también los responsables políticos y de la Administración, por la acogida que hemos tenido de este estudio, de este informe final de este estudio. También agradecer a la gente que está en el otro lado, que hoy nos está siguiendo en streaming, que además, bueno, antes estaba yo siguiendo un poco también el streaming, había una persona que preguntaba cuándo se iba a poder acceder a este informe, y respondiendo a esa pregunta, a lo largo de esta semana lo tendremos ya colgado en las redes para que todo el mundo pueda acceder a él. Muchísimas gracias también, Laura, por cómo has detallado, que aunque digas que ha sido largo, creo que te has ajustado muy bien a los tiempos con la cantidad de información
que has tenido que desagregar y todos los datos que has tenido que sacar, porque realmente sí que os invitamos a que hagáis una lectura pormenorizada del estudio. En las bolsas veréis que hay distinto material, está el estudio en profundidad, pero luego también hay un protocolo que se acaba de editar, que va a servir y va a ser una guía de referencia para los profesionales del ámbito sanitario y también para los profesionales del movimiento asociativo. Podríamos decir muchísimas cosas, pero yo creo que la reflexión es que necesitamos seguir desagregando los datos, necesitamos que todos los estudios, que todo lo que se haga tenga los indicadores de discapacidad. Sin datos, evidentemente, hay una invisibilidad de una realidad que muchas veces resulta desconocida y totalmente ajena. Entonces, necesitamos que todo lo que tenga que ver con discapacidad, todo lo que tenga que ver con género, se siga desagregando, porque es la única forma en la que podemos analizar realidades que no conocemos y además podemos hacer un abordaje y una intervención. Creo que del estudio, por lo menos la reflexión que a mí me queda a nivel personal, es que el sistema sanitario, que hoy en día está tan en boca de todos, necesita un cambio en profundidad en muchísimos aspectos. El primero en la atención y sobre todo en la humanización. Y es algo que vemos en el estudio, que es una de las conclusiones de los profesionales sanitarios. Necesitan tiempo, necesitan humanizar. Pero también vemos cómo las mujeres que han participado en el estudio es algo que demandan. Necesitan un profesional de referencia, necesitan más profesionales que no sean el médico o médica, el enfermero o enfermera, necesitan profesionales de otros ámbitos más sociales que también puedan y consigan identificar esas necesidades que puedan tener. Y otra de las cosas que se demandan, y que además es una reivindicación que desde CEMUDIS y el movimiento asociativo de CEMUDIS también queremos reflejar, es que necesitamos un trabajo en red y transversal. Sin ese trabajo en red y transversal no podemos y no vamos a conseguir erradicar cualquier forma de discriminación y violencia. Es importante también que se siga dotando económicamente. Al final, pues aprovechando que hay gente de la Administración, me toca decirlo, necesitamos que se siga invirtiendo y que se siga dotando económicamente a las entidades que tenemos ese conocimiento tan profundo, porque hacemos ese trabajo tan directo con las propias personas que son protagonistas de sus vidas. Nosotros las conocemos, están en el movimiento asociativo, forman parte de ese movimiento asociativo y nosotros lo único que hacemos es canalizar esas demandas que tienen y ponerlas sobre la mesa para que después la Administración, conjuntamente con nosotros, porque ese trabajo en red es importante y fundamental, podamos hacer esa sociedad más participativa, más constructiva y en la que todos y todas tenemos y debemos de tener cabida. Evidentemente, nada de esto sería posible sin la colaboración pues, de las administraciones públicas que han hecho posible este estudio a través del 07 estatal, que además COCENFE es la entidad dentro de la que nosotros formamos parte y que ha conseguido que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de poder poner en marcha este y otros estudios que también tiene la entidad. El estudio parte de CEMUDIS, pero es un estudio de todos y todas las entidades del movimiento asociativo. Es un estudio inédito, hay que decirlo, y que abarca todo el territorio, con lo cual hacerlo vuestro, aprovecharlo, difundirlo y sobre todo también hacer partícipes a los profesionales sanitarios que han tenido un papel protagonista en unos momentos tan duros para tener esa generosidad de dedicarnos un tiempo para poder hacer mejor este estudio y además poder analizar conjuntamente las necesidades que teníamos. No me quiero olvidar tampoco del equipo técnico que forma parte de CEMUDIS, que ha hecho posible ese contacto directo con las protagonistas, que son las mujeres, que además son las que al final pues, han reflejado en las encuestas la realidad que estaban viviendo. Y creo que no me voy a extender más. Muchísimas gracias a todos. A continuación, aquí al lado tenemos un pequeño coffee break, donde podemos aprovechar pues, para reflexionar, compartir y también preguntar aquello que consideréis. Muchísimas gracias.